Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña nuestro aliado desde Ciudad de México, Carlos Ibarra. Bienvenido. ¿Qué tal, Maybort? Muy buenas noches, un gusto saludarte, al igual que a los amigos del auditorio que nos acompañan y también a quienes nos regalan sus opiniones en el Super Chat. Carlitos, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a darle primero la bienvenida a toda la gente que se está incorporando justamente a nuestro Super Chat y en especial a nuestras llaves, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta Alontan y a la Bella Camino. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y con toda esta gente bella que se está integrando. Nos encantan sus comentarios. Por favor, regálenos un like si les gusta nuestro trabajo y bueno, compartan este video con todos sus amigos, contactos, familiares y regálenos los likes, que los necesitamos porque los algoritmos de estas plataformas nos suben si tenemos like y tenemos muchos comentarios. Así que comenten. Carlitos, estamos en el tercer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se puede pensar de esto? ¿Tienes un balance? Así es, Maybot. Pues sin duda vemos pues bastantes situaciones que nos dejan mucho que pensar a los mexicanos, pues en este marco se dan varios hechos relevantes. Para comenzar, en días pasados, el presidente Andrés López emitió un decreto que ha sido aquí llamado el decretazo o el decreto del silencio, porque de una manera que muchos consideramos autoritaria, el presidente decretó que las obras de su gobierno, las obras que esté realizando, sean ya consideradas como de seguridad nacional. Y en ese contexto, el que no se pueda tener información, violentando así una ley mexicana que es precisamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Gubernamentales. Bueno, pues ahora los ciudadanos mexicanos no podemos preguntar absolutamente nada, por ejemplo, ni del aeropuerto que se está haciendo en la zona de Santa Lucía, ni del famoso Tren Maya, ni cuánto está costando, ni quiénes son los contratos, porque el presidente López ha decidido que se trata de un asunto de seguridad nacional y pues no vayamos a entorpecerle esta labor. En segundo lugar, tenemos el nombramiento de la señora Victoria Rodríguez Ceja ante ante los legisladores. En este caso compareció en el Senado de la República para ocupar la gubernatura del Banco de México, el Banco Central de nuestro país. Este hecho llama mucho la atención porque, entre otras cosas, esta persona, para no variar, es alguien muy cercana al presidente Andrés López y pues obviamente deja mucho que pensar en cuanto a lo que será la autonomía del Banco de México. Esto originalmente se había dicho que el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, iba a ser quien ocuparía esta posición. Ahora pues vemos que no, que va a ser esta señora que, dicho sea de paso, Maybort, amigos, si ustedes googlean este nombre, Victoria Rodríguez Ceja, no cumple con los requisitos estipulados en materia, por ejemplo, de experiencia. No es alguien que tenga una trayectoria como para ocupar un cargo de este nivel y sin embargo así está siendo ya designada por el Ejecutivo. También se anunció en estos días un incremento de 22% a los salarios mínimos para el año 2022. Suena una cifra importante, es importante decir que es una cifra mayor a lo que acostumbraban los gobiernos de lo que López ha llamado el periodo neoliberal. Sin embargo, esto para los sindicatos sigue siendo aún insuficiente y dos, los analistas se preguntan si con estas cifras que resultan muy rimbombantes mediáticamente no se pudiera caer en una espiral inflacionaria. Vamos a ver, esperemos que no, porque la inflación ahorita sigue siendo de un dígito en México, pero de continuar las cosas como van, esperemos que no ocurra así, puede llegar a ocupar 2 dígitos. Y la nota principal en estos días, Maybort, tenemos que el pasado 1 de diciembre se cumplieron los primeros 3 años de que Andrés López tomó el poder en México y lo conmemoró con un acto masivo en el Zócalo. Para los amigos que nos ven y nos escuchan de otras latitudes, el Zócalo, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México,
es la principal plaza de nuestro país, un lugar en donde pues se suelen celebrar los actos políticos y sociales más importantes. Y las cifras oficiales, Maybord, aquí hay un dato bastante interesante para tomar en cuenta. Las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, que dicho sea de paso, hasta ahora es la favorita en la sucesión presidencial, así los hechos, así en los hechos, así en el discurso y en el lenguaje más allá de las palabras. Es señalada como la posible sucesora de Andrés López en este gobierno, o por lo menos la candidata del partido Morena, así está siendo ya vista y señalada. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por ella, dice que asistieron 250,000 personas. El dato aquí curioso es que a la plaza del Zócalo capitalino, a su máxima capacidad, le caben 50,000, entonces habrá que ver, habrá que revisar. Siempre existe este tipo de discrepancias cuando los eventos son alguna protesta pública, alguna manifestación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana siempre minimiza, siempre dice que fueron 20,000, que fueron máximo 50,000. En este caso, cuando se trata de un acto del actual presidente, pues se dicen estas cifras. No vamos a pelearnos con ello. El hecho innegable es que sí, abarrató el Zócalo capitalino, pero pues ya empiezan a surgir en redes sociales señalamientos de que vinieron gente que no necesariamente es de aquí de la ciudad, que hubo algún reparto de sándwiches, etcétera. Más allá de esto y concediendo el beneficio de la duda, y se llenó el Zócalo capitalino, pero quedó en claro que el mensaje que dirigió el presidente López no fue hacia todo el pueblo de México, fue hacia sus bases, hacia sus leales, hacia la gente que recibe los programas sociales y definitivamente sigue habiendo una animadversión hacia la clase media mexicana. Y también otro asunto bastante preocupante, Maybord, el hecho de que se sigue fortaleciendo el poder que tiene el ejército en México y se le siguen dando tareas que originalmente no corresponderían a una fuerza armada. Entre ellas, ya hemos comentado, la construcción del Tren Maya, la construcción del aeropuerto. Ahora, ante las críticas por el desabasto de medicamentos que se vivió durante la pues todavía presente pandemia, ahora pues se ratifica que será el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas mexicanas, las que harán entrega de estos medicamentos. Entonces, pues esto llama mucho la atención porque, en primer lugar, este tipo de actos masivos, por así decirlo, casi faraónicos, pues eran propios de un régimen que el propio Andrés López, como en su momento como opositor, criticaba, que eran los eventos que realizaba el PRI. En redes sociales ha circulado una fotografía comparativa que alguien que hizo esto en su momento fue Carlos Salinas de Gortari, llamado el innombrable por el propio Andrés López, y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Y por otro lado, tenemos que no se puede dejar de mencionar, ya llegó a México la variante Omicron de el COVID-19 o de la COVID-19, perdón, y sin embargo, pues el señor Andrés López se pone a convocar a las personas, una convocatoria en la que además estaba implícito la frase, esta vez sí podremos abrazarnos, 200,000 personas con la variante Omicron ya en México. De corazón esperamos que las personas que asistieron pues no tengan alguna consecuencia en su salud y más allá de pues todos estos hechos, el mensaje político, la radicalización se sigue, como comentamos, polarizando al país. Se menciona de manera reiterada que los cambios que está haciendo el actual gobierno son irreversibles, que no van a tener marcha atrás, entre ellos este famoso decretazo que, como ya mencionamos, se protege las obras de este gobierno como un asunto de seguridad nacional y evidentemente, pues esto, según los principales diarios especializados en números, en cifras, pues no representan un buen augurio
para la economía mexicana en los meses por venir. Esto sin contar lo que pueda causar la variante Omicron. Sabemos que allá en los Estados Unidos, donde te encuentras, Mayward, ya las autoridades comienzan a tomar medidas, por ejemplo, el restringir no solamente la llegada a los Estados Unidos de personas que tengan ya alguna vacuna, sino ahora también la exigencia de un certificado de salud con, si mal no recuerdo, por favor, corrígeme, 48 horas antes para que puedas ingresar a los Estados Unidos, un certificado que diga que estás sano, que no tienes alguna de estas variantes de coronavirus. Aquí habrá que esperar en México a ver qué ocurre. Por lo pronto, el sur de nuestra frontera, la Guardia Nacional sigue haciendo el trabajo también pues hay que decirlo, al servicio del gobierno de los Estados Unidos en sentido de detener la migración y evitar que lleguen a la frontera norte. Es el panorama, Maybord, lo que ha ocurrido aquí en los últimos días y pues estaremos nosotros expectantes de lo que ocurra porque pues la oposición aquí en México todavía sigue siendo débil comparado a este fenómeno que estamos viendo, que se está replicando en muchos países de Latinoamérica y que pues más allá de ser lo que aparenta ser en los hechos, como estamos viendo en los números, en el bolsillo de muchos mexicanos, pues esto está yendo para atrás. Tan solo entre, si la memoria no me es infiel, 6 millones de personas que estaban en clase media en México al inicio de este sexenio pasaron ya a formar parte de los deciles identificados con o ya marcados como pobreza, Maybord. Así las cosas en México. Complejo panorama, pero que no nos sorprende, motivado a que lo hemos visto en cada uno de los países donde empieza a operar este modelo que está en boga. Ahora pues se inicia también en Honduras, Carlito, lo cual puede perjudicar aún más el escenario. Pero tenemos en esta segunda parte del programa, Carlitos, a una invitada. Cuéntanos. Así es, querida Maybord, y pues tenemos ahora la grata compañía de una escritora mexicana que, como bien comentas, tiene el pulso de lo que ha ocurrido aquí en México, pero no solamente desde la perspectiva política, desde la política local, sino ella tiene una muy clara hipótesis de cuál es la razón desde el entorno global que permitió la llegada del presidente López Obrador a la máxima magistratura de nuestro país y por el otro lado, pues de lo que puede seguir ocurriendo con base en los fenómenos internacionales. Ella es la autora del libro México y el Mundo. Le damos la bienvenida a la maestra Rina Musali. Amigo Francisco de Ángelo, tienes ahora, por favor, el uso de la palabra, si nos quieres compartir el currículum de la maestra Musali, a Sí, quien le damos la bienvenida a más la cordial de maestra. las bienvenidas. Bienvenida a la maestra Rina Musali Galante, que es internacionalista y latinoamericanista, con estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conductora de televisión, galardonada en 2015 con el Premio Nacional de Locución Sabludowski en reportaje y análisis geopolítica mundial, Perdón, corte, así corte, como corte, corte. galardón. Perdón ¿Qué por la pasó? interrupción, corte. Se encimó, vamos de arriba para que quede bien, Ok, bien, bien. vamos. No hay problema. Doy No pie hay problema. y atrás va de nuevo. Ok. 3, 2, 1, 0. Así es, Maybord, y hoy estamos de manteles largos. Tenemos la visita aquí en Sin Filtros México de una gran escritora. Ella es internacionalista, es conductora de televisión, pero sobre todo es experta en temas internacionales y tiene claramente el pulso de por qué Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, pero no solo desde la óptica local, sino desde el entorno internacional y obviamente con ello, pues ella preparó una obra titulada AMLO y el mundo, claves hacia 2024, en donde nos explica no solamente por qué llegó desde lo nacional, sino también nos ofrece herramientas para entender el fenómeno desde lo internacional. Bienvenida, maestra Rina Musali. Amigo Francisco de Ángelo, tienes el uso de la palabra. Por favor, compártenos el currículum de la maestra Musali.
Sí, bienvenida la maestra Rina Musali Galante. Es internacionalista y latinoamericanista, con estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conductora de televisión, galardonada en 2015 con el Premio Nacional de Locución, la medalla Jacobo Zabludowski en reportaje y análisis de geopolítica global, así como el galardón a la excelencia de medios en 2018 por el Senado de la República Mexicana. Es autora de varias publicaciones y colaboradora en diversos medios de comunicación sobre temas políticos globales, miembro de la red de politólogos y miembro de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMESI. También es asociada al Foro Internacional de Mujeres, WIF, capítulo México, y tiene una destacada participación como observadora en procesos electorales alrededor del mundo. Bienvenida. Bienvenida, maestra Rina. Pues pedirle por favor que nos comente acerca de esta obra, pero sobre todo del entorno. La pregunta obligada es, el título del libro nos lleva hacia allá. Desde lo internacional, ¿por qué llegó Andrés Manuel a la presidencia? Y si esto también pudiese explicar lo que estamos viviendo en México a prácticamente 3 años de iniciado el actual gobierno. Gracias, Carlos, y gracias, Francisco, por invitarme a participar en este espacio. Lo agradezco muchísimo. Pues sí, efectivamente, la hipótesis principal del libro obedece a lo siguiente. Todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador llegó, es decir, ganó, tuvo una victoria electoral muy importante el 1 de julio del 2018, y esto es atribuible a primera vista a factores internos, por el saqueo, por el desgobierno, por la putrefacción del sistema, por el extravío neoliberal, por la crisis de la partidocracia, por el agotamiento del modelo, por la violencia generalizada con cifras de guerra, es decir, una enorme rabia, hartazgo y deterioro social. Eso lo sabemos. Sin embargo, tener una mirada solamente desde lo local no nos permite entender integralmente el fenómeno, es decir, el factor internacional también ocupa un espacio en la mutación político-electoral que López Obrador tuvo en el 2018, y esto creo que es muy importante entenderlo. Desde mi punto de vista, no podemos entender al personaje, es decir, la llegada de la 4T, la llegada del presidente, si no vemos qué pasó con la crisis financiera internacional del 2008. No podemos entender la llegada de López Obrador sin la industria 4.0 y la revolución de las tecnologías. Tampoco lo podemos hacer si obviamos o desdeñamos el grito antiglobalización en el mundo. Tampoco podemos entender la llegada de López Obrador sin el Brexit, sin el fenómeno trumpista, sin el fenómeno de los grandes nacionalismos y populismos que han proliferado en el mundo. Inclusive tampoco podemos entenderlo si no sabemos qué está pasando en América Latina. En América Latina tenemos desde el 2018 y por supuesto tiempo antes, pues una caída en los precios internacionales del petróleo y de los commodities, las materias primas. Hay un cambio en el ciclo político y hay un cambio también en el ciclo económico que genera pérdidas, y eso también estimula el cambio de gobiernos. Tenemos una década de vacas flacas, por así decirlo, cuando caen los precios internacionales de las materias primas y del petróleo. Tenemos el tema del voto evangélico, que también es importantísimo incorporar al debate político, además del flagelo de la corrupción. Entonces, hay 12 marcadores o 12 disruptores internacionales que permiten la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Digo, no los pude comentar todos por falta de tiempo, pero bueno, el libro explica cada uno de los 12 modificadores del statu quo a nivel internacional que permiten la llegada del presidente, aunque la raíz incitante es lo nacional, es decir, el gran carburador es nacional. López Obrador llega por los ingredientes nacionales que ya platiqué y que todos sabemos, pero hay todo un factor internacional que juega en la mutación política electoral en México. Y el libro lo que quiere es eso,
El libro quiere darle relevancia a lo internacional porque no lo entendemos, porque no lo sabemos analizar, no sabemos desentrañar esas correlaciones, esos empalmes, esos grises, no los sabemos leer, porque México ha sido un país muy provinciano, cortoplacista, ombliguero, tenemos una élite política distanciada de lo internacional y entonces no le entramos al tema y no lo integramos a la conversación pública y eso nos resta porque estamos dejando de entender la compleja realidad porque no estamos dándole preponderancia y cabida a lo internacional. Carlos, no tienes tu micrófono. Perdón, aquí hay algunas cosas con la tecnología. Comentábamos entonces que sin duda pues son aspectos muy importantes a tomarse en cuenta para lo que viene. Francisco, adelante por favor, tienes una pregunta. Sí, tengo una pregunta que usted debe entender mejor que yo. A nosotros que vivimos desde 1998 y atrás, el fenómeno de la llegada de Hugo Chávez al poder, nos damos cuenta porque nosotros en Benemets y en otras organizaciones venezolanas tenemos un estudio de los populistas que siguen ciertos cambios parecidos a Hugo Chávez, ¿no? Como es llamar a referéndum, como quitar ciertas ayudas, como confundir en su diálogo al pueblo con la persona del presidente, como girar a la izquierda en el sentido de apoyar a Cuba, en este caso a Maduro, y una destrucción institucional que se logró en Venezuela, que en México no se ha logrado, pero sí llama la atención y prende los focos rojos a los que estudiamos estos temas y los que sufrimos la revolución bolivariana, que por cierto la Quinta República se parece mucho a lo que llaman la Cuarta Transformación. Pero a la final, el presidente López Obrador, por ciertos temas, no parece un líder de izquierda, parece más bien una persona dada al fascismo, al populismo y a concentrar poder, porque las medidas en el fondo no son de izquierda. Entonces, ¿nos puede aclarar este tema? ¿Será que para mantenerse en el poder, para ser más popular, López Obrador siguió la agenda populista chavista? Porque es algo que sí atrae a las masas. Pues mira, Francisco, yo te diría lo siguiente. Entiendo que tu pregunta está enfocada al tema de Venezuela, pero yo lo imbricaría más a las tendencias globales. Te voy a compartir un dato que creo que puede ayudar. Cuando López Obrador ganó el poder el 1 de julio del 2018, había 27 líderes populistas en el mundo. En su primera contienda, que fue en el 2006 y que perdió, bueno, pues ahí había 16 liderazgos populistas en el mundo. En la segunda contienda, es decir, el segundo intento para ser presidente, había 23 liderazgos populistas y ya en el 2018 llegamos a los 27 que estamos comentando. Es decir, no podemos entender al presidente sin este liderazgo rabioso y si no entra dentro de esta camada de enojos colectivos. Obviamente ahí, dentro de estos populismos, está penetrado todo el tema del socialismo bolivariano del siglo XXI para comentar sobre Venezuela. Entonces, sí tenemos realmente un presidente que llega al poder y que después del 2018 sigue adelante la tendencia populista en el mundo. Por ejemplo, tenemos ya la llegada trumpista cuando gana las elecciones en el 2016 y se encumbra en el poder Donald Trump en el 2017. Seguimos adelante, por ejemplo, con Nayib Bukele, con Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, que también es un personaje muy importante al que tenemos que entender, Volodymyr Zelensky en Ucrania, Lukashenko en Bielorrusia,
Es decir, 2019 y 2020 siguen adelante estas olas. Inclusive Boris Johnson del Reino Unido en las elecciones del 2019 ganan mayoría parlamentaria y se dan también elecciones al Parlamento Europeo en 2019, donde hay 4 fuerzas muy importantes antisistema. Entonces, México se coloca en el grito antisistema que está proliferando en el mundo y eso es muy importante entenderlo. Ahora, sobre el tema de Venezuela hay que decir que hay diferentes rasgos del populismo, hay diferentes ingredientes, hay populismos de derecha, de izquierda. Sin embargo, todos utilizan pues el lenguaje para conectarse con el pueblo, realmente gobiernan para su base electoral y el objetivo también de estos populistas es deconstruir, es nostalgizar, es retrovirar, es empatizar con la reescritura de la historia. Así pasó, por ejemplo, con Hugo Chávez y con otros liderazgos populistas, pero no es algo privativo de Venezuela o de México, es una tendencia de la política global. Lo vemos, por ejemplo, con Vladimir Putin en Rusia, lo vemos con Recep Tayyip Erdogan en Turquía, lo vemos con Jair Bolsonaro en Brasil, lo vemos inclusive con la República Islámica de Irán, es decir, la República Islámica de Irán que quiere regresar a las glorias del imperio persa, Erdogan que quiere regresar a las glorias del imperio otomano buscando alargar su estancia en el poder, Vladimir Putin quien señala que lo peor que pudo suceder en el siglo XX fue la desintegración de la Unión Soviética y busca revivir el imperio ruso, y bueno, pues Jair Bolsonaro en Brasil que busca revivir estos tiempos tan terribles de la dictadura brasileña. Entonces, efectivamente, López Obrador lo que busca es regresar al pasado, establecerse en los años 60 y 70 en el desarrollo estabilizador y en la década del milagro mexicano, cuando realmente crecíamos al 6%. Entonces, hay que entender los fenómenos latinoamericanos también dentro de una tendencia internacional. Sí es muy importante lo local y es muy importante lo nativo, pero no tendremos una visión completa integrada si sacamos del análisis lo internacional. El libro invita a dar un valor a lo interméstico, a la relación entre lo nacional y lo internacional. Esto es lo que realmente necesitamos entender, es una forma de visibilizar y de analizar los fenómenos con otro tipo de herramientas para realmente entender la compleja realidad. Pues son muchos factores los que se tienen que tomar en cuenta, maestra Musali. A mí me gustaría también preguntarle ahora, pues, todas estas ecuaciones, todos estos elementos fueron lo que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, como bien comenta, lo interno, esta parte interméstica. Ahora estamos ante nuevos escenarios. ¿Qué tanto estará influyendo el tema de la pandemia o qué tanto podrá llegar a influir adicional a estos elementos que sin duda deben tomarse en cuenta rumbo a lo que serán las elecciones en el año 2024? ¿Cuál sería su lectura ante este fenómeno? Carlos, es muy buena pregunta y te lo agradezco. Pues mira, la pandemia se inscribe como otro shock externo, es decir, este libro prácticamente sale a la luz justamente un mes antes de la pandemia y ya se hablaba de la importancia de darle visibilidad a lo internacional. Llega la crisis sanitaria, llega la crisis económica, la peor de los últimos 100 años, y es un shock internacional que golpea y que hace mutar los proyectos políticos en casi la mayoría de los países del mundo. Entonces, veamos la pandemia como un shock externo que también tiene impactos en lo nacional. Es decir, si nosotros vemos el fenómeno trumpista, una de las razones por las que Trump no llega al poder quizá es un mal manejo de la pandemia. Y la pandemia no es un actor nativo de Estados Unidos, sino es un factor supranacional exterior en donde todo el mundo sufre de este flagelo. Entonces, realmente el tema internacional es fundamental para poder entender las complejas realidades. Hoy estamos hablando
del pensamiento compuesto. Nada es simple a primera vista. Tenemos que desentrañar las relaciones, tenemos que desentrañar las interdependencias. Estamos viviendo en la época de la globalización, de la interdependencia, de las pandemias, de los nacionalismos. Bueno, todo esto no se puede obviar y tampoco se puede borrar por decreto. Tenemos que integrarlo al análisis diario, al análisis de lo cotidiano, para poder realmente entender qué está pasando con México, América Latina y el mundo. O sea, la invitación del libro es que tengamos una interpretación basada en un binomio interméstico, lo nacional y lo internacional. Y ahora, cuando hablamos del 2024 para México, bueno, quizá el Omicron, que es la nueva variante del COVID-19, que tenemos todavía hasta el momento de grabar este programa, pues muy poca información al respecto. Entonces, con esta poca información, pero que ha generado tirria, que ha generado incertidumbre, que ha generado alarma en el mundo, bueno, pues puede esto ser un marcador para la segunda parte del sexenio de López Obrador. A lo mejor un imprevisto, algo que no se contemplaba, no sabemos cómo se va a desarrollar. Estamos viendo, por ejemplo, que ya muchos países del mundo están restringiendo los viajes. Sudáfrica, habiendo sido un país sumamente responsable con haberle anunciado al mundo lo que estaba pasando, y pues que ahora de alguna manera está sufriendo los embates de la reacción internacional. Entonces, otra vez, este Omicron, esta nueva variante, que no sabemos cómo va a venir, pero que puede impactar el proyecto político interno de López Obrador rumbo al 2024. Francisco de Angelo. Sí, muy buena explicación, maestra. Que quisiera, porque sé que tenemos poco tiempo, y quisiera preguntar algo, que yo creo que todos tienen esta pregunta en la punta de la lengua. ¿Logrará su cometido este populismo que estamos viviendo en México de una destrucción institucional como pasó en otros países de Latinoamérica? ¿Y qué opina de la reelección? Porque hay un fuerte rumor que López Obrador quiere reelección, quiere perpetuarse en el poder. Entonces, sí lo logrará intervenir instituciones tan fuertes como las mexicanas, que con muchos defectos han aguantado embates de muchos presidentes, y los va a lograr torcer a su favor para perpetuarse en el poder. ¿Sí lo logrará o usted piensa que no va a ser posible? Pues mira, yo lo que pienso es que la democracia mexicana es precaria, es frágil y es muy joven. Tuvimos en el 97, cuando el PRI, que era el partido mayoritario en el siglo XXI, bueno, pues pierde la mayoría legislativa. Sin embargo, se da en el 2000 la alternancia. No podemos hablar de una democracia tan sólida en México. Tenemos instituciones importantes, hemos construido instituciones rumbo a la democracia, y esto ha sido una construcción de generaciones y de muchísimos actores. Es decir, es algo multifactorial y está en manos de muchos actores que realmente hemos estado preocupados por construir la democracia en México. Entonces, tenemos una democracia frágil, precaria, que está dando la lucha, porque efectivamente lo que busca el presidente López Obrador es que, todos sabemos que él gana con toda la legitimidad en las urnas, gana 30 millones de votos, se vota por él más del 53% de la población, y efectivamente es un líder completamente legítimo, y fue una victoria realmente impresionante. Necesitábamos un cambio en el régimen de gobierno y en el régimen político, pero lo que ha pasado con López Obrador es que, además de que llega por la vía electoral a la máxima magistratura, en el ejercicio del gobierno deteriora la democracia. Y esto es importante porque López Obrador no empatiza con la democracia liberal, por ejemplo, que se practica en Estados Unidos y que en México lo hemos venido practicando en los últimos tiempos. Lo que busca López Obrador es que no haya límites a su poder, sobreconcentrar el poder en la máxima personalización de su figura, y a partir de ahí, pues dirigir la cuarta transformación. Entonces, tenemos instituciones que han dado la batalla.
Lo vimos, por ejemplo, en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, en donde no ganó una mayoría constitucional el partido político del presidente y también sus aliados políticos en la Cámara de Diputados tienen mayoría, pero no para conseguir ni para modificar la Constitución en aras de conseguir una reelección. Y lo que vamos a ver en próximos meses es pues toda la revocación del mandato, en donde pues se le va a preguntar a la ciudadanía si quiere que el presidente siga o no adelante, pero esto es una discusión y esta es una polémica de todos los días en México que también ha variado y ha cambiado muchísimo. Yo por último tendría una pregunta. ¿Qué opina del tema del militarismo o el exceso de uso de militares en obras públicas, en funciones civiles, cosas que lo vimos también en países como Venezuela, y el peligro que genera eso para la democracia en México y en la región? Sí, Francisco, realmente estamos viviendo un deterioro de la democracia en los países de América Latina. México no es de excepción. México se ha golpeado su calidad de la democracia. Ha habido un retroceso democrático en México, sin duda. Y, por supuesto, también ha habido un retroceso democrático en América Latina. Si nosotros revisamos el Latinobarómetro, revisamos diferentes indicadores de la democracia, por ejemplo, como hay un índice de The Economist que de alguna manera también señala que hay un retroceso democrático, o bien el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, también está las variedades de la democracia y Freedom House, pues todos ellos convienen en decir en que el mundo está viviendo una nueva ola autoritaria, que hay un retroceso democrático, que hay una recesión democrática. Latinobarómetro lo ha dicho también, que hay una enorme insatisfacción con la democracia, y cuando el presidente López Obrador pone por delante la militarización, bueno, pues nos habla prácticamente de un presidente que empatiza más quizá con las causas de la derecha que de la izquierda. Es decir, no solamente la militarización, empatiza con el no aborto, empatiza también con una rigurosidad en los temas fiscales. A veces no se siente que el presidente es de izquierda, por así decirlo, no es una izquierda progresista, en algunos ingredientes sí, en otros no. Yo te diría que el presidente López Obrador es un fenómeno, es un híbrido que hay que entenderlo. Y no es a primera vista tan fácil de hacerlo, hay que desgranarlo, hay que entender la génesis del proyecto político. Es decir, el libro lo que dice es que si no entendemos la génesis de la 4T en el 2018 y no entendemos qué es la relación interméstica que le da cabida al factor de López Obrador, entonces tampoco podremos entender sus claves, sus mutaciones, la evolución del proyecto político y la culminación. Entonces, la génesis como el gran elemento súper poderoso para entender a López Obrador, y en ese sentido nos va a dar las claves para entender lo que puede pasar en el 2024. Muchas gracias, maestra Rina. Finalmente, a mí me gustaría preguntarle sobre todo, es una pregunta que nos hacen nuestros amigos que están conectados en el superchat. ¿Dónde puede adquirirse o cómo puede adquirirse el libro en los Estados Unidos, que es donde la mayoría de las personas que nos acompañan nos ven y nos escuchan, específicamente, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York? ¿Cuáles serían los canales para que puedan adentrarse más en este trabajo de investigación realizado por usted y conocer a fondo estas causas que llevaron al presidente López Obrador precisamente a ocupar ese cargo? Sí, Carlos. Bueno, pues en México se está vendiendo en todas las librerías mexicanas. Vamos a presentar el libro en la FIL de Guadalajara y bueno, la editorial hace la distribución. Sin embargo, para Estados Unidos, pues el libro está en Amazon, entonces lo pudieran ustedes conseguir por Amazon, y también en diferentes librerías virtuales de México que seguramente pues también pueden hacer llevar el libro hasta donde ustedes estén. Pero bueno, pues les agradezco muchísimo a Carlos y a Francisco por esta participación. Al contrario, maestra Rina Musali, muchas gracias por concedernos esta entrevista para Sin Filtros México. Ha sido un gusto tenerla con nosotros esta noche aquí en Sin Filtros México.
Gracias. amable, gracias. Buena tarde. Muy buena tarde. Pues ahí lo tienes, Maybord. Querido amigo Francisco también, y amigos que nos ven y nos escuchan, estos puntos de vista que deben ser sin duda a considerarse de una manera muy seria, sobre todo para entender todo lo que ha pasado hasta este momento, estos cambios de paradigma, y pues tener elementos para tomar decisiones en el futuro. Muy interesante la entrevista, espero que la hayan disfrutado todas aquellas personas que nos siguen a esta hora por nuestro super chat. Carlitos, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerte porque el conocimiento que nos ha brindado nuestra invitada nos deja mensajes para la reflexión. ¿No te parece? Sin duda, y sobre todo es importante que tengamos este conocimiento en cuenta, sobre todo, no solo los mexicanos, sino todos los países que estamos ahora viviendo este tipo de gobiernos, este modelo, como comentabas al inicio, y tener en cuenta que no nada más los factores internos de los países, sino también observar al exterior y tener en cuenta todo esto dentro de un cóctel, dentro de una, pues observar lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en otras latitudes, y tenerlo en cuenta cuando estemos solos en la mampara frente a una boleta, tener en cuenta todos estos factores, lo que ha pasado, lo que puede pasar si elegimos a tal o cual candidato, y sobre todo tener en cuenta que no nada más es lo nacional, sino el entorno internacional que debemos observar antes de tomar una decisión. Maybord, también pues la invitación, en pantalla aparece la dirección en donde se puede adquirir este libro de Rina Musali. Así es, y bueno, nos vamos y nos despedimos como siempre ahora en este programa con una canción de nuestro cantante preferido, consentido. Él se llama Juan Medici. Nos vemos todos y muchísimas gracias a las llaves por haber estado moderando todos los comentarios. Carlitos. Hasta la próxima. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Danielita está orgullosa de papá, aun sabiendo que es un narcotraficante. Pero esto realmente, ¿qué le va a importar? Si puede cumplir su sueño y ser cantante. A ella le falta voz para denunciar los negocios sucios que tiene su padre. Tampoco tiene voz para cantar, pero pagando canta hasta su madre. Danielita está orgullosa de papá. Es un tipo inteligente y siempre ahorra. Tiene cuentas en Suiza y en Panamá, en Canadá y un par allá en Andorra. Ella sabe que esto no es normal, pero prefiere hacerse la inocente. Un viaje por Europa servirá para olvidar que papi es delincuente. Danielita, ¿en qué país del mundo estás ahora? ¿En qué fiesta o concierto estás metida? Gastándote el dinero de la droga. Danielita, invita a tus amigas a tu barco. Disfruta junto a ellas la buena vida.
Danielita ama tanto a su papá, el que sale con un mazo en la tele. Ella piensa que es como Pablo Escobar, pero quizás su papi lo supere. Esto la hace sentir tan orgullosa. Entiendan que ella no tiene valores.